Me alegra saludarlos en esta nueva oportunidad. Mi nombre es Inti Raúl Cuadros y les doy la bienvenida para que juntos estudiemos un tema apasionante de la palabra de Dios. Dios nos guíe. El estudio de esta ocasión se titula Las órdenes o sacerdocios de Melquisedec y de Aarón. Las órdenes de Melquisedec y de Aarón. En el libro de Hebreos se conoce a la orden de Melquisedec en los capítulos 5, 6 y 7 respectivamente. Pero también se menciona allí la orden de Aarón en el capítulo 7. Estas órdenes también son designadas como sacerdocios, es decir, se conocen como órdenes o como sacerdocios de Aarón o de Melquisedec. En relación con el orden de Aarón, en Hebreos capítulo 7 se menciona también con el nombre de sacerdocio levítico, mientras que el sacerdocio de Melquisedec se menciona en Hebreos el capítulo 5. Los sacerdocios de Melquisedec y de Aarón. Estos sacerdocios son sistemas teológicos de fe y práctica, es decir, que consisten en aspectos doctrinales y prácticos de la vida religiosa. Es muy importante entender estos sacerdocios para hacer diferencia entre estos. Entenderlos resulta crucial para definir varios aspectos esenciales de la teología bíblica. Confundirlos resulta fatal, ya que lleva a anular los efectos de ambos sacerdocios, lo cual no tiene fundamento bíblico. A menudo se enseña que el viejo pacto se basaba en la obediencia a las leyes, que este pacto quedó abolido en la cruz, que el nuevo pacto se basa en la gracia y que ya no hay necesidad de ningún tipo de ley. ¿Pero tienen apoyo bíblico estas enseñanzas? En cuanto al sacerdocio de Melquisedec, podemos decir que este se menciona en 3 libros de la Biblia, en Génesis, en Salmos y en Hebreos. En Génesis 14, los versículos 17 al 21, se presentan características del sacerdocio de Melquisedec. Primera de estas características, Melquisedec le ofreció pan y vino a Abraham. Segunda, lo bendijo. Y tercera, le recibió el diezmo. En Salmo 110, versículo 4, se anunció que Cristo sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5, los versículos 6 y 10, se cita Salmo 110, versículo 4, y se explica que Cristo fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual tiene vigencia para siempre, como dice el libro de Hebreos. Es decir, es un sacerdocio eterno que no tiene fin. Cuando Hebreos, en los capítulos que están allí entre paréntesis, el 5, el 7, el 9 y el 10, destacan la vigencia eterna del sacerdocio de Melquisedec, valida por este hecho todos sus aspectos doctrinales, es decir, que estas doctrinas están vigentes para el cristianismo de hoy. El sacerdocio de Aarón. Este tuvo su inicio, según Hebreos capítulo 7, los versículos 5 al 10, se vislumbró desde el tiempo cuando Abraham se encontró con Melquisedec, pero fue instituido plenamente con el llamado de Aarón, según Hebreos capítulo 5, versículo 4, y con el llamado de los hijos de Aarón, según Éxodo capítulo 28, versículos 1 al 5. En cuanto al inicio del sacerdocio de Aarón, que como ya hemos estudiado, también se conoce en la carta a los Hebreos como el orden de Aarón, en Hebreos 8:9 podemos leer: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Ese día
cuando Dios sacó de Egipto a los hebreos, ratificó el pacto antiguo con la sangre de los corderos untada en el dintel de cada puerta. En Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 7, podemos leer acerca de la institución de la Pascua. Y mediante la sangre de corderos que los hebreos debían untar en los dinteles de sus puertas, se confirmó el pacto que Dios haría con su pueblo en esta tierra. Fue un pacto temporal porque se basaba en la sangre de animales físicos, que prefiguraba el advenimiento del nuevo pacto, el cual se basaría en la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Esta era la sangre del pacto antiguo, que está referida en Hebreos capítulo 9, los versículos 18 al 20. Y esta sangre era parte integrante del culto hebreo, según podemos leer en Éxodo 24, el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pasaje fue citado, fue aludido en Hebreos 9, versículos 18 al 20. Es decir, con la lectura del libro de la ley y con la aspersión de la sangre del pacto sobre el pueblo reunido, se instituyó el pacto antiguo que dio inicio a la orden o al sacerdocio de Aarón. Pero ese sacerdocio de Aarón tuvo también su fin. El sacerdocio de Aarón, del cual el templo terrenal que estaba en Jerusalén era su símbolo mayor, caducó con la muerte de Cristo, según podemos leer en Mateo 27, 51. Pero también caducaron sus regulaciones de culto mundano, como leemos en Hebreos 9.1. Y también caducaron sus leyes ceremoniales, como leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Al hacer una comparación entre ambas órdenes o ambos sacerdocios, el de Aarón y el de Melquisedec, podemos encontrar lo siguiente. Según Hebreos 7:11, el sacerdocio de Cristo se basa en el sacerdocio de Melquisedec y no en el de Aarón. Es decir, que le da prelación al sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Aarón. Por ser ejercido por seres humanos como Aarón y sus hijos, el sacerdocio de Aarón era pasajero, era transitorio. Cada vez que moría el sumo sacerdote, debía ser reemplazado por otro, según leemos en Hebreos 7:23. Pero el sacerdocio de Melquisedec es superior, porque es el que inspira, el que le da fundamento al sacerdocio de Cristo, el cual es un sacerdocio divino, como leemos en Hebreos 8, versículos 1 y 2. Así que como es un sacerdocio divino, por ende es eterno, porque Dios es eterno. Eso lo podemos constatar en Hebreos el capítulo 7 y el capítulo 13. Los sacerdocios de Melquisedec y de Aarón en relación con el viejo y con el nuevo pacto. El viejo pacto o el pacto antiguo es la designación que Hebreos 8:13 le da al sacerdocio de Aarón. Mientras que el nuevo pacto, anunciado desde el tiempo del profeta Jeremías, es la designación del sacerdocio de Melquisedec, según Hebreos 7, versículos 21 y 22. A este pacto también se lo llama el pacto eterno en Hebreos 13:20. Pero en Hebreos 9, del 8 al 26, se hace una comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto, y definitivamente Hebreos en el capítulo 9 y en el capítulo 10 le da prelación, le da preferencia al nuevo pacto y dice que el pacto antiguo quedó abolido, caducó. Este pacto nuevo, que también se conoce como el pacto eterno,
Es eterno porque existió desde antes del sacerdocio de Aarón y todavía existe después del sacerdocio aarónico. Vamos a mirar como ejemplo del pacto eterno los pactos que Dios hizo con Noé. Hay por lo menos dos. En Génesis capítulo 6, versículo 18, encontramos el primer pacto que Dios hizo con Noé como persona. Pero en Génesis 9, los versículos 11 al 17, se menciona otro pacto que Dios hizo con Noé y con toda criatura, inclusive con los animales. A este pacto Dios lo calificó de pacto por siglos perpetuos, según dice Génesis 9:12, y en el versículo 16 lo calificó de perpetuo. Así que por ser anteriores al tiempo de Abraham, estos pactos de Dios con Noé y con toda criatura hicieron parte del pacto eterno, es decir, hicieron parte del pacto o de la orden o del sacerdocio de Melquisedec. En resumen, podemos decir hasta este momento que hablar de la orden de Melquisedec es igual que hablar del sacerdocio de Melquisedec, o es igual a hablar del nuevo pacto y equivale a hablar del pacto eterno. Mientras que cuando Hebreos habla de la orden de Aarón, se está refiriendo al sacerdocio de Aarón o al sacerdocio levítico, porque debemos recordar que Aarón pertenecía a la tribu de Leví, o se refiere también al viejo pacto o pacto antiguo. Mirando la cronología bíblica que le da fecha al origen de todas las cosas en esta tierra por la creación de Dios, podemos estudiar en la palabra de Dios las genealogías que están especialmente en el Antiguo Testamento y llegamos a la conclusión de que desde el momento de la creación hasta nuestros días, la historia humana ha contado con alrededor de 6.000 años. Unos 4.000 años antes de Cristo y unos 2.000 años después de Cristo. Esos 6.000 años pudiéramos distribuirlos, por decirlo de esa manera, en 3 grandes bloques. Esos grandes bloques están distribuidos según esta imagen. Durante los primeros 2.000 años, es decir, desde la creación hasta el tiempo de Abraham, pasaron alrededor de 2.000 años. Y durante ese tiempo, como hemos estudiado en Génesis capítulo 14, la Biblia se refiere a este tiempo como el tiempo del sacerdocio de Melquisedec, el pacto eterno, la orden de Melquisedec. Pero con el pacto que Dios hizo con Abraham, más o menos unos 2.000 años después de la creación, empezó el segundo periodo de 2.000 años que llevó hasta el tiempo de la muerte de Cristo. A ese segundo bloque de 2.000 años se le conoce por el nombre del sacerdocio de Aarón, de la orden de Aarón o del viejo pacto. Pero una vez que Cristo murió en la cruz, empezó otro tercer periodo de tiempo, también de unos 2.000 años aproximadamente, que se llama, según Hebreos capítulo 7, otra vez el sacerdocio de Melquisedec, el orden de Melquisedec, el nuevo pacto o el pacto eterno. Así que allí podemos mirar en esta nueva diapositiva lo que acabamos de estudiar. En esta imagen podemos mirar ilustrada mediante barras esa misma enseñanza. El sacerdocio de Melquisedec, desde la creación hasta el tiempo cuando Dios hizo el pacto con Abraham. La segunda barra de color amarillo contiene los segundos milenios desde el pacto de Dios con Abraham hasta la muerte de Cristo, que como ya dijimos, se llamó el sacerdocio de Aarón, o el orden de Aarón, o el sacerdocio levítico, el pacto antiguo. Pero después de la muerte de Cristo, la humanidad regresó a estar bajo el pacto eterno,
el que tiene por nombre el sacerdocio de Melquisedec, la orden de Melquisedec o el nuevo pacto. Esta diapositiva confirma lo que hemos venido estudiando. Pero vamos a mirar de manera más particular un contraste entre ese sacerdocio de Aarón y el sacerdocio eterno de Melquisedec. Ese sacerdocio de Aarón se caracterizó por varias enseñanzas, por varios aspectos bíblicos. El primero de ellos es que se fundamentaba en un santuario terrenal construido por seres humanos. Primero, el santuario que se construyó en el tiempo de Moisés, que fue un santuario portátil, desarmable, y finalmente el santuario que se construyó en el tiempo del rey Salomón y que permaneció de manera estable en la ciudad de Jerusalén. En la columna de color azul miramos por contraste que en el sacerdocio de Melquisedec ya no está vigente el santuario terrenal, sino que ahora, según Hebreos capítulo 9, este sacerdocio eterno se fundamenta en el santuario celestial, construido no por manos humanas, sino por la mano de Dios. La segunda característica que difiere entre uno y otro de estos sacerdotes es que el sacerdocio de Aarón fue ejercido por seres humanos mortales, como se lee en Hebreos capítulo 7 y capítulo 8, mientras que el sacerdocio de Melquisedec es oficiado directamente por Cristo, quien nunca va a volver a morir. La tercera diferencia es que en el sacerdocio arónico se ofrecía sangre de animales, pero Dios no se agradaba de la sangre de estos animales, como leemos en Hebreos el capítulo 10 y en Isaías el capítulo 1. La diferencia en la columna azul es que en el sacerdocio de Melquisedec no se ofreció sangre de animales, sino la sangre de Cristo, y esta sangre sí que agradó al Padre Celestial. La cuarta diferencia es que el sacerdocio de Aarón se constituía de muchos sacrificios, mientras que el sacerdocio de Melquisedec se basó en un único y suficiente sacrificio. La quinta característica que hace diferencia entre los dos es que el sacerdocio de Aarón era defectuoso, como se escribió en Hebreos 8:7, mientras que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio perfecto. La sexta diferencia es que en el sacerdocio de Aarón se hizo un pacto con la mayoría de personas israelitas que acababan de salir de Egipto, pero en medio de esa vasta multitud israelita también había extranjeros. Acá en la columna de color azul, que representa el sacerdocio de Melquisedec, el pacto que hizo Cristo se confirmó con mayoría de gentiles, pero también había judíos, y todavía en este tiempo hay judíos haciendo parte de este pacto o de este sacerdocio, como escribió Pablo en Romanos capítulo 10. La séptima diferencia es que el sacerdocio arónico estaba basado en la ley ceremonial, la cual era pasajera. En Éxodo 24, los versículos 7 y 8, podemos confirmarlo. Y la séptima característica del sacerdocio de Melquisedec contrasta en que este pacto está basado en la ley moral de Dios, es decir, en los 10 mandamientos, como escribió el autor de Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 10. La octava diferencia es que el sacerdocio de Aarón contenía comidas ceremoniales, como se puede leer en varios pasajes del Antiguo e inclusive del Nuevo Testamento. Allí, en la octava característica del sacerdocio de Melquisedec, la Biblia habla también de una comida pactual, la cena del Señor, como se puede leer en Lucas capítulo 22. En la novena característica del sacerdocio de Aarón,
se puede establecer que la ley de Dios se escribió en ese tiempo en piedra, como se lee en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 3. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento. En la novena característica del sacerdocio de Melquisedec, la ley de Dios, los 10 mandamientos, ya no están escritos en tablas de piedra, sino que Pablo escribió en 2 Corintios 4:3 que están escritas en las tablas de carne del corazón. La 10ª característica que diferencia a ambos sacerdocios es que en el sacerdocio arónico se vio la gloria de Moisés cuando él subió al monte y recibió el pacto de parte de Dios. Aquí en el sacerdocio de Melquisedec se ve la gloria del Señor, como escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Pero vamos a mirar mediante esta próxima comparación cuándo se dio el inicio del sacerdocio de Aarón y cuándo se dio su final. Miraremos ahora algunos aspectos doctrinales de fe y práctica que fueron comunes al sacerdocio de Melquisedec antes de Abraham y que permanecen vigentes según la Biblia en el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, después de la muerte de Cristo en la cruz. Hablando del sacerdocio de Aarón, podemos recordar que su inicio se dio cuando Dios hizo su primer pacto con Abraham. Ni siquiera se llamaba todavía Abraham. Acerca de ese primer pacto podemos leer en Génesis capítulo 15. Ese pacto fue ratificado por la circuncisión. Abraham fue circuncidado cuando tenía cerca de un siglo de edad. Lo podemos confirmar en Génesis capítulo 17. Pero el final de ese pacto, que como ya hemos dicho se llamó la orden de Aarón o el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio levítico o el viejo pacto, terminó con la muerte de Cristo en la cruz, como podemos constatarlo en Lucas 22 y en Mateo 27. Vamos a mirar más de cerca estos aspectos de fe y práctica que son característicos del sacerdocio de Melquisedec, que nos está rigiendo hoy en día después de la muerte de Cristo. Ese sacerdocio de Melquisedec se basa en un ser extraordinario, fuera de lo común. Dice la palabra de Dios que no tenía padre ni madre. Sería muy interesante hacer otro estudio acerca de este personaje tan especial del Antiguo Testamento. Pero ese personaje es descrito en Génesis 14 como manteniendo un doble rol. El rol de rey de Salem y el rol de sacerdote del Dios Altísimo. Es muy interesante que ese mismo sacerdocio de Melquisedec, del cual habló el autor de Hebreo de manera tan amplia en Hebreos el capítulo 7, menciona que este sacerdote Melquisedec fungió como un modelo, como un inspirador del sacerdocio de Cristo, quien también es un rey y quien también es sumo sacerdote. Así que se mantiene esa misma nomenclatura. El primer aspecto que podemos comparar con estas características que son propias del sacerdocio de Melquisedec es que siempre se ha basado en el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento, desde la época cuando Caín y Abel llevaron su ofrenda ante Dios, ellos depositaron su fe en el sacrificio de Cristo. Que Caín lo hizo de manera inapropiada, pero Abel llevó esa ofrenda pensando en el Cordero de Dios que vendría algún día para derramar su sangre y expiar sus pecados y darle esperanza de salvación. Acá en el tiempo después de la muerte de Cristo, nuevamente bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial,
seguimos fundamentando nuestro evangelio en la fe en el sacrificio de Cristo que se realizó en la cruz. Es decir, en el tiempo de Abel miraban hacia el sacrificio de Cristo en el futuro y nosotros miramos a ese mismo sacrificio ahora en el pasado. El segundo aspecto es que el sacerdocio de Melquisedec siempre se basó en la justificación por la fe. Allí en Génesis capítulo 7, la Biblia dice que Dios miró a Noé como el único justo delante de él en esa generación perversa antediluviana. Pero más adelante en Génesis 18 también encontramos una referencia, aunque implícita, a que Lot era uno de los justos que habitaban en la ciudad de Sodoma. Abraham le preguntó a Dios: ¿destruirás al justo juntamente con el impío? Por supuesto que esta referencia al justo que vivía en Sodoma era una referencia a Lot. Así que ya tenemos dos ejemplos de hombres que recibieron justicia por la fe, uno de ellos Noé y el segundo Lot. Pero el propio Abraham fue justificado por la fe en aquel pasaje tan conocido por todos nosotros de Génesis 15, versículo 6. Por supuesto, en este tiempo de la era cristiana, seguimos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Nuestra salvación se fundamenta en la salvación por la fe, en la justificación por la gracia, como escribió el apóstol Pablo. Allá en el antiguo tiempo se designaba a los miembros del pueblo de Dios como reyes y sacerdotes. No hay duda de que todos los patriarcas, desde Abraham hasta el primero, que fue Adán, eran sacerdotes, en el sentido de que ellos mismos, como padres de familia, construían altares y ofrecían sacrificios delante de Dios. Y en cierta forma eran reyes también, porque eran los gobernantes de los asuntos temporales, económicos. Generalmente gobernaban sobre territorios, extensiones de tierra muy grandes, y ellos eran como jefes políticos. Así que podríamos decir que estos patriarcas eran reyes y eran sacerdotes. Pero qué lindo es que en esta época de la historia cristiana, en el libro de Apocalipsis, en dos pasajes, la palabra de Dios confirma que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y el apóstol Pedro también escribió que nosotros somos un real sacerdocio, es decir, que somos reyes por un lado y por otro lado somos sacerdotes de Dios. Es interesante que el sacerdocio de Melquisedec fue anterior al pueblo judío. Y el sacerdocio de Melquisedec volvió a estar vigente, por decirlo de esa manera, después del pueblo judío. Pero qué lindo poder mirar la siguiente característica. Melquisedec, cuando estaba oficiando como sacerdote en el orden de Melquisedec, en su propio orden, le ofreció a Abraham, quien era el que venía para adorar al Dios Altísimo, la comida pactual que se utilizaba en ese sacerdocio. Le ofreció pan y vino. Y entonces ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, al regresar al tiempo del sacerdocio de Melquisedec, Jesucristo, quien fue constituido, declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, volvió a ofrecer la misma comida que ofreció el sacerdote Melquisedec. En Lucas 22 podemos leer que el Señor instituyó la única comida pactual para este sacerdocio, que también es pan y vino. Qué sorprendente es esto. Allá en el sacerdocio de Melquisedec, anterior al pacto de Dios con Abraham, es decir, anterior al pueblo judío, no existía circuncisión. Se puede leer desde Génesis 17 hacia atrás y no se encuentra ni una sola referencia a que los adoradores de Dios tuviesen que ser circuncidados. La circuncisión se introdujo solamente cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Empezó el orden de Aarón, pero terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora Pablo escribió en varios acápites del Nuevo Testamento que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Mis queridos,
Ahora que estamos nuevamente en el tiempo del sacerdocio de Melquisedec, entonces ya no usamos la circuncisión. Pero qué interesante que antes de Abraham no existía un templo físico donde se reuniesen para adorar quienes alababan al Dios creador. Una vez que Cristo murió en la cruz, se terminó el santuario terrenal, que era el principal símbolo del sacerdocio de Aarón, y entonces en Mateo 27 leemos que cuando Él murió en la cruz, el velo del templo terrenal se rasgó de arriba abajo. Ahora ya no hay necesidad de un templo físico. El Señor le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4 que llegaría el tiempo cuando los adoradores del Padre le adorarían en espíritu y en verdad, y no era necesario que adorasen en este monte o en este otro, sino donde quiera que se encontraran, en cualquier parte de la geografía del planeta, podrían adorar a Dios libremente. Por esa razón no tenemos más un templo terrenal para adorar a Dios. Pero en el antiguo sacerdocio de Melquisedec no había un límite étnico. Todas las personas que querían alabar al Señor podían hacerlo. Cuando Noé predicó durante 120 años, predicó a personas de todas las naciones. Esas naciones, después del diluvio, se congregaron para construir una torre cuyo resultado fue fallido. Pero ahora, en el tiempo en que regresamos al sacerdocio de Melquisedec, no hay límite étnico. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 28 que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego. Igual que sucedió antes de Abraham, nuevamente en esta etapa de la historia del mundo, bajo el sacerdocio de Melquisedec, ya no hay límite étnico. Toda persona que crea, no importa en qué país haya nacido, puede hacerse parte del pueblo de Dios. Pero miramos también que el antiguo sacerdocio de Melquisedec no admitía concesiones. Esas concesiones podemos leerlas en Mateo capítulo 5, cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué razón Moisés dio carta de divorcio, dio la oportunidad de que las personas israelitas se divorciaran? Y Jesucristo dijo, al principio no fue así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los unió en matrimonio hasta que la muerte los separara. Después vino el tiempo del sacerdocio de Aarón, y entonces no solo Moisés dio la oportunidad de que las personas casadas se divorciaran, sino que inclusive los propios hombres de Dios empezaron a tener más de una mujer al mismo tiempo, lo que conocemos con el nombre de poligamia. Pero cuando pasó ese tiempo del sacerdocio de Aarón, regresamos al sacerdocio de Melquisedec, y entonces Cristo dijo que ya no hay oportunidad de tener varias esposas, ni las mujeres tener varios esposos. Es más, el Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el sacerdocio de Melquisedec no se hace concesiones, sino que se mantienen muy en alto los principios de la santa ley de Dios. Pero sigamos mirando esa preciosa comparación entre lo que sucedía con los adoradores de Dios en la primera etapa del sacerdocio de Melquisedec antes de Abraham, y lo que estamos practicando los adoradores de Dios en la segunda etapa de ese sacerdocio de Melquisedec. Ese sacerdocio de Melquisedec antes de Abraham estuvo basado en la ley de Dios. Estoy preparando otro estudio para que en un futuro video podamos estudiar las evidencias bíblicas de la existencia de la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, antes de que existiera el pueblo judío. ¿Y qué sucede en este tiempo que volvemos al sacerdocio de Melquisedec? Otra vez, según escribió el autor de Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 10, el Señor prometió inscribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Si Pablo escribió en Colosenses que las leyes ceremoniales quedaron abolidas en la cruz, entonces estas leyes
a las cuales se refiere Pablo, el autor de Hebreos, en Hebreos 8:10, sin duda que son los 10 mandamientos. Pero allá en el sacerdocio de Melquisedec, los hombres de Dios tenían una sola esposa. Adán tuvo una sola esposa, Noé tuvo una sola esposa, y los dos vivieron casi 1000 años de edad. Abraham inclusive se mantuvo con una sola esposa hasta el momento cuando Dios hizo su primer pacto con él. Luego en Génesis capítulo 16 aparece la triste historia de Abraham durmiendo con otra mujer que no era su esposa, cuyo resultado fue el nacimiento de un hijo que no tuvo nunca la aprobación de Dios, de Ismael. Queridos amigos, pero al regresar nuevamente al tiempo del sacerdocio de Melquisedec, en este tiempo de la era cristiana, el Señor le dio fuerza al matrimonio y por esa razón quienes adoramos a Dios solo tenemos una sola pareja. Juan el Bautista perdió la cabeza porque constantemente reprendía el pecado al rey Herodes. Le decía, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Cristo le dio mucha importancia a la monogamia en la institución sagrada del matrimonio. En ese sacerdocio de Melquisedec, la Biblia nos enseña desde Génesis el capítulo 2, los versículos 1 al 3, que Dios tenía como día de reposo al séptimo día de la semana, al sábado, al cual bendijo, al cual santificó y durante el cual descansó. Qué lindo el ejemplo que nos dio el propio Dios. Cristo dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero al estar nuevamente en el sacerdocio de Melquisedec, el día que permanece para adorar al Señor es el sábado. De esto escribieron los profetas del Antiguo Testamento. Una de las citas más importantes es Isaías 66, 22 y 23, donde enseña que no solo en el tiempo del Nuevo Testamento, sino inclusive después de que el Señor establezca los cielos nuevos y la tierra nueva, continuaremos guardando el sábado de mes en mes y por la eternidad. Pero también en Mateo 24, el versículo 20, Jesucristo habló para el tiempo cuando sus discípulos, cuando su iglesia debía huir de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén iría a ser destruida por las legiones romanas unos 40 años después de la muerte de Cristo en la cruz. Y sin embargo, Cristo tenía tan claro que el sábado continuaba siendo su día de adoración, que le dijo a su iglesia, oren para que su huida no sea en invierno ni en día sábado. Qué textos tan explícitos en cuanto a la vigencia del Santo Sábado en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero queridos amigos, allá en el tiempo del sacerdocio de Melquisedec, el Señor hizo diferencia entre animales limpios e inmundos. En Génesis capítulo 7, versículo 22, podemos leer que el Señor autorizó la entrada de 7 parejas de animales limpios dentro del arca y solo una pareja de animales inmundos. La mejor evidencia de que Noé y su familia no comían alimentos inmundos, carnes inmundas, es que hoy en día, por ejemplo, tenemos cerdos. Si ellos hubieran comido a uno de los cerdos, hoy no tendríamos esa especie, se hubiera extinguido. Pero hoy tenemos cerdos porque ellos no se comieron a esa pareja de animales inmundos ni a ninguna otra. Suficiente tenían con las 7 parejas de animales limpios de varias especies. Primero, para poder ofrecer a Dios en los altares una vez salieran del arca, y segundo, para poderse alimentar de estas carnes limpias mientras volvía a crecer vegetación en el mundo. Queridos, en este tiempo del sacerdocio de Melquisedec, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dejaron bien claro que todavía hay diferencia entre animales limpios e inmundos. Podemos leer esa experiencia en Hechos capítulo 10, que podríamos explicar en otra clase bíblica para dar mayores detalles. Pero Pedro le respondió al propio Dios, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Ya había pasado un tiempo desde que Cristo había muerto en la cruz. Si fuera verdad
que la sangre de Cristo purificó inclusive los animales inmundos, entonces Pedro hubiese comido sin dudar, pero se mantuvo 3 veces firme ante la existencia de Dios. No comió de esas carnes inmundas. Pero qué interesante que también allí en Génesis 9:4 podemos leer que en el sacerdocio de Melquisedec no había autorización para consumir sangre de animales. ¿Y qué sucedió en el tiempo del Nuevo Testamento? En Hechos, el capítulo 15, por lo menos en 2 versículos, el 20 y el 29, podemos leer que el Espíritu Santo le ordenó a la iglesia del Nuevo Testamento abstenerse de varias cosas, una de estas, no comer sangre. Así que se mantiene la misma tónica de las características de fe y práctica de la primera etapa del sacerdocio de Melquisedec antes del pueblo judío y esas mismas características de fe y práctica después del pueblo judío. Pero qué interesante que en Génesis 14 ya leímos que también en ese sacerdocio de Melquisedec se practicaba la devolución del diezmo. Por esa razón Abraham le devolvió el diezmo a la persona indicada, es decir, al sacerdote. ¿Y qué sucede en el tiempo del Nuevo Testamento? En Mateo 23:23 y en Hebreos 7:8, el Nuevo Testamento ratifica la práctica de devolver el diezmo. Hemos visto cómo de manera consistente todas las doctrinas, todas las prácticas que se hacían en el sacerdocio de Melquisedec antes de Abraham se siguen practicando después de la muerte de Cristo. Cristo dijo en Mateo 23:23, hablando del diezmo, era necesario hacer esto, es decir, observar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer lo otro. Y lo otro es una referencia directa al diezmo. Pero mis queridos amigos, allá en el primer momento del sacerdocio de Melquisedec, la ley estaba escrita en los corazones. En Génesis 26, versículo 5, podemos tener una evidencia. Pero también Pablo en Romanos capítulo 1 explicó claramente que las personas que no conocían la ley de Dios tenían la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. A pesar de que una persona quizás nunca escuchó los 10 mandamientos, siempre tuvo en su conciencia el hecho de que matar a otra persona era pecado, de que quitarle la esposa a otra persona era pecado, de que dormir con la mamá, con una hermana, era pecado. Actividades incestuosas. Siempre los seres humanos han tenido en su conciencia la ley de Dios indicándoles su buen accionar. Así como se sabe que los seres humanos pareciéramos tener un reloj natural, un reloj biológico, también tenemos en nuestra mente, también tenemos en nuestra información genética la ley de Dios. Pero acerca de esa ley escrita en los corazones, escribió Pablo en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 3 y versículo 3. Cristo mismo dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cristo tenía escrita la ley de Dios en su corazón. Y por eso en el Salmo, él habló a través del salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mis apreciados amigos, hemos llegado al final de este estudio tan importante que nos permite herramientas hermenéuticas, teológicas, para poder salir de esa milenaria confusión en la que han estado muchas personas, pero que ahora está brillando la luz a través de Cristo mediante el ministerio del Espíritu Santo y a través de su santa palabra, para que ya no andemos en tinieblas, sino que ahora andemos en la luz. En resumen, podemos terminar diciendo que en la carta a los Hebreos, hablar de orden o hablar de sacerdocio equivale a lo mismo. El orden de Aarón, el orden de Melquisedec y el orden o el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. El orden o el sacerdocio de Aarón equivalen en la carta a los Hebreos al viejo pacto. El orden o el sacerdocio de Melquisedec corresponden en la carta a los Hebreos al nuevo pacto.
es decir, al pacto eterno. Parte de este pacto eterno fue el pacto de Dios con toda criatura, del cual hablamos hace un ratito en Génesis capítulo 9. Por esta razón, Noé y sus hijos tuvieron una sola esposa. Hubo diferencia entre animales limpios e inmundos desde el tiempo del diluvio. No se consumía sangre, como se lee en Génesis 9:4, y como está regulado para la iglesia cristiana en Hechos capítulo 15. Acerca de la embriaguez de Noé, de esa triste experiencia de un justo cayendo en el pecado de la embriaguez, y del cual podemos leer en Génesis capítulo 9, tuvo consecuencias terribles porque con base en ese pecado maldijo a su hijo Can con las consecuencias consabidas que todos sabemos. En el tiempo del Nuevo Testamento, la embriaguez otra vez produce efectos negativos. No solamente accidentes, no solamente maltrato intrafamiliar, no solamente la muerte, sino también la perdición eterna, como escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Y finalmente, cuando Hebreos en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, con los versículos que están allí indicados, destaca la vigencia eterna del sacerdocio de Melquisedec, valida por ese hecho todos los aspectos doctrinales, es decir, que estas doctrinas están vigentes para el cristianismo de hoy en día. El orden o el sacerdocio de Aarón fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, quien fue declarado sumo sacerdote según el orden o el sacerdocio de Melquisedec. Por esa razón, Cristo utilizó pan y vino como utilizó Melquisedec cuando le ofreció a Abraham. Por esa razón, el Señor Jesucristo acostumbraba a bendecir a las personas, como leemos en Mateo 19. En Génesis 14 leímos que Melquisedec bendijo a Abraham. Cristo bendecía a las personas, pero también nos sigue bendiciendo, te sigue bendiciendo para darte en primer lugar la confirmación de estas enseñanzas bíblicas, pero quizás a varios de ustedes les esté permitiendo mirar esta luz por primera vez. Esa es una gran bendición. Pero también Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec. Cristo Jesús, quien fundamentó su sacerdocio celestial en ese sacerdocio de Melquisedec, también respaldó la práctica de la devolución del diezmo, como ya estudiamos hace un momento, basados en Mateo 23:23. Mis apreciados amigos, mis queridas amigas, ha sido para mí un placer haber estado con ustedes en este estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a ustedes, que Dios nos bendiga a todos y que podamos vernos en el reino celestial para poder alabar al Señor junto a Melquisedec, junto a Jesucristo y también junto a Moisés, junto a Aarón y a todos los grandes hombres y mujeres de los cuales habla la palabra de Dios. Una bendición para todos, que Dios nos guarde.